Dale, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es mi primera vez acá en el seminario, eh, así que espero que me vaya bien. Eh, voy a presentar un working paper que lo venimos trabajando con Juan. Un poco cuento cómo viene la idea. Eh, Esto surgió de una tesis de grado de Gerardo Sbás, que lo ha presentado acá en la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Misiones. Lo he aplicado para un periodo, lo hemos extendido, hemos agregado varios determinantes más, hemos explorado, y bueno, es un poco el resultado de lo que tenemos hoy, lo que estamos presentando hoy. Eh, Anteriormente nosotros hemos escrito, nos empezamos a meter un poco en la literatura sobre eficiencia bancaria, porque bueno, un poco empezamos a mirar y a entender que el sistema financiero en Argentina está escasamente desarrollado. eh, Incluso hay algunas hipótesis en esto del excepcionalismo argentino en el siglo XX, a principios del siglo XX, país súper rico, después un cierto deterioro que tiene que ver con este escaso desarrollo financiero y en un sistema financiero en donde los bancos sobre todo tienen o manejan gran parte de los activos del sistema. Nos intentamos empezar a meter a ver, bueno, qué podemos decir acerca de los bancos, acerca de su comportamiento, para que indudablemente, si uno lo puede entender de qué manera se pueden comportar de manera eficiente, entonces podría decir algo, algo más. Sobre todo entendiendo que un sistema bancario eficiente asigna mejor los recursos, asigna mejor el crédito y eso en última instancia tiene algo, tiene una repercusión, si quiere, en el desempeño macroeconómico. Algo bastante interesante, que es un working paper de Liendo y Sturzenegger, que lo han sacado en el 2022, todavía no encontramos si está publicado o no, en donde hay una comparativa entre el sistema financiero de Argentina versus un pool de países, y en donde es tan diminuto el sistema financiero que es similar al de países pobres de África. Uno, bueno, puede entender que puede ser un problema tanto de la demanda como de la oferta. Nosotros aquí no focalizamos más en la parte de la oferta. ¿Qué nos dice la literatura cuando miramos sobre eficiencia bancaria? Hay dos grandes grupos de estudios que empiezan a estudiar la eficiencia bancaria. Hasta una primera corriente que se dedica solamente a estudiar los niveles de eficiencia, estimar los niveles de eficiencia, comparar entre diferentes tipos de metodología, entre diferentes tipos de enfoques. Eh, Típicamente acá la literatura que ha estimado la eficiencia de los bancos para Argentina se concentra acá. Tenemos el paper anterior que hemos escrito con Juan, en donde nos hemos dedicado simplemente a estimar la eficiencia de los bancos. Ahí encontramos papers de Pereto, ahí encontramos de Ferro, etcétera, que simplemente lo que hacen es estiman la eficiencia de los bancos y comparan entre diferentes enfoques para seleccionar básicamente las variables de insumo y producto que entran dentro de este cálculo. Sin embargo, en el último tiempo ha surgido un poco toda una nueva literatura que lo que busca es intentar explicar, dar un pasito más allá e intentar explicar de qué factores podrían afectar básicamente la asignación de los recursos de las firmas en los bancos a través de cierto tipo de factores externos, o incluso hay parte de la literatura que considera factores que son internos. Pensemos que cuando uno estima la eficiencia acá, lo piensa como un black box, digo, una suerte de caja, hay insumos que entran y hay productos que salen. Entonces uno lo que intenta es, bueno, tratar de ver algún tipo de factor que me pueda llegar a explicar de qué manera diferente se asignan estos recursos. No hay un consenso sobre cuáles factores sí incluirlo y cuáles factores no incluirlo. Se han probado un amplio conjunto de factores, los que son típicos en la literatura, tienen que ver básicamente con la estructura de propiedad. Hay toda una literatura que hay discusión sobre bancos públicos versus bancos privados. Los bancos públicos básicamente no persiguen, si quiere,
el objetivo de la maximización versus los bancos privados que sí lo hacen. Los bancos públicos quizás tienen otros objetivos que los bancos privados no, como potenciar ciertos sectores subdesarrollados, entonces financiar determinados tipos de proyectos, etcétera, cosas que no lo hacen. Bancos extranjeros versus bancos locales. Los bancos extranjeros, por ejemplo, si bien son más grandes, tienen una dimensión, una escala más grande, quizás por ahí en cierto tipo de países, sobre todo en países en desarrollo, quizás puedan tener una desventaja en relación a los bancos locales, porque los bancos locales conocen básicamente la realidad del mercado local, tienen una suerte de información soft, o en algunos casos puede que no, puede que la tecnología que tienen los bancos extranjeros les pueda llevar a ser como más eficiente, el tamaño obviamente, una cuestión de escala, el riesgo, básicamente los riesgos de crédito, de capital, etcétera, que pueden llegar a influenciar, y ciertas características propias del mercado que también pueden influenciar los niveles de eficiencia de cada uno de los bancos. Típicamente acá la literatura ha aplicado un enfoque en dos etapas, en donde en una primera etapa uno lo que hace es calcular el score de eficiencia, la medida de eficiencia, por el enfoque que sea, y en una segunda etapa lo que busca es regresar básicamente ese score estimado sobre algunas covariables que básicamente lo tiene, ¿no? Eh, un paper básico que para nosotros es básicamente el paper elemental para nosotros en la cuestión metodológica, que es Simard y Wilson, y dicen, ojo que aplicar simplemente, estimar en una etapa los scores de eficiencia, traerlo a la segunda etapa y regresarlo por una revisión censurada, truncada, lo que fuera, puedes estar cayendo en alguna debilidad o puedes básicamente violar algunos tipos de supuestos y poder terminar con estimaciones que son inconsistentes. Eh, uno de los factores que ha sido poco explorado en la literatura, que ahí es donde un poco nos hemos focalizado en el working paper, son las actividades no tradicionales en los bancos, ¿sí? Sobre todo a partir de los 90 y toda una tendencia en los bancos que es no solamente focalizar en las actividades tradicionales, sino que abrir, si quiere, líneas de negocios que tengan que ver con las actividades no tradicionales, sobre todo ante la presión más competitiva, sobre todo ante la integración más financiera, los bancos es más fácil de pasarse. Entonces, estas actividades no tradicionales, llámese como por ejemplo las comisiones, los cargos por servicio, cierto tipo de servicios que no están relacionados específicamente a la intermediación de los fondos, podría básicamente tener alguna relación con la asignación de los recursos internos de los bancos. Uno podría pensar efectivamente que la especialización en el monitoreo, en el scoring, en el relevamiento de información que uno produce cuando otorga tarjetas, servicios, comisiones, seguros, lo que fuera, esa información te permite conocerlo mejor al cliente y te permite asignar de alguna u otra manera mejor básicamente el producto tradicional que son los préstamos, los bancos. Los pocos estudios que hay acá se han focalizado en dos grandes ramas. Uno lo que intenta es, si se quiere, discutir acerca de si vale incluir o no estas actividades no tradicionales en el producto de los bancos, porque pensemos que el producto de los bancos, pensemos como un set de insumos que tenemos personas, capital y los depósitos para prestarlo, y los primeros trabajos lo que dicen es, con eso no solamente puedes hacer actividades tradicionales, sino que también puedes hacer actividades no tradicionales. Entonces eso debería estar incluido básicamente en el producto de los bancos. Excluirlo eso lo que te hace es subestimar básicamente la eficiencia de los bancos. Y una segunda tanda de trabajo lo que hacen es un poco utilizar el enfoque en dos etapas y ver básicamente si estas actividades no tradicionales te permiten ser más o permiten discriminar la eficiencia básicamente entre los bancos. Una cuestión no menor acá es que todas estas estrategias de incursionar en actividades que son no tradicionales podría depender de la estructura de propiedad, porque obviamente los bancos entre distintas estructuras de propiedad podrían tener diferentes estrategias, diferentes objetivos, diferentes capacidades como básicamente para llevar a cabo esta diversificación, si quieren, en sus actividades. Típicamente la literatura lo que muestra es bancos extranjeros tienen una ventaja en las tecnologías de la información y comunicación, usan tecnologías más complejas y se enfrentan en países en desarrollo a cierto, si se quiere,
cierta competencia en el mercado local, por lo tanto tienen alguna ventaja, están más incentivados a emprender este tipo de estrategias que los bancos por ahí locales. Para Argentina únicamente lo que hemos encontrado es el trabajo de Pereto en el 2021, que examinó los determinantes de la eficiencia de los bancos en 2018, pero básicamente no ha incluido las actividades no tradicionales. Después no hay ningún otro trabajo que haya examinado esto. Y un poco estamos motivados a la luz de entender quizás eh, a esta expansión, si quieren, las actividades no tradicionales en un contexto en Argentina en donde en el último tiempo, quizás por las regulaciones que hubo en el mercado al sistema financiero y al sistema bancario en particular, las actividades tradicional particularmente quizás no era tan rentable y podríamos tener algo de, los bancos podrían estar incentivados a emprender actividades que tengan que ver más con lo no tradicional. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro paper? Bien empírico, lo que hacemos es, básicamente estimamos la eficiencia, en primer lugar a través de dos modelos, incluimos y excluimos las actividades no tradicionales en la función de producción para ver si hay alguna diferencia entre incluir o no incluirla, para ver si efectivamente las actividades no tradicionales en Argentina tienen que ser incluidas o no. Y en segunda instancia aplicamos básicamente el enfoque de Zimmer y Wilson, que es un enfoque semiparamétrico de WSTRAT-DEA para estudiar los determinantes, en particular básicamente para estudiar el rol de las actividades no tradicionales. ¿Qué información usamos? Usamos la información básicamente de los balances de cada uno de los bancos que componen el sistema financiero, el sistema bancario, que son provistos por el Banco Central a diciembre de cada uno de los años, entre 2012 y 2019, y consideramos solamente aquellos bancos que tienen valores que tienen todos los valores básicamente para las variables insumos sobre todo, porque básicamente el análisis envolvente de datos no nos permite estimar si tenemos valores no positivos en las variables de los insumos. ¿Cómo funciona un poco la metodología acá? Esta metodología en dos etapas. En una primera etapa lo que uno hace es calcular básicamente el score de eficiencia, sea por métodos paramétricos, sea por métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos lo que tiene es que necesitamos especificar una forma funcional. Esto implica especificar una función de producción Cobb-Douglas o Translog o lo que fuera, calculo el score de eficiencia y lo regreso. La ventaja que tienen los métodos no paramétricos es que no necesito especificar una forma funcional para la función de producción, pero uno cae siempre en la cuestión de que todos los desvíos de la frontera están asignados a la eficiencia y no a algún tipo de ruido que tiene la ventaja de los métodos paramétricos. Pero sin lugar a duda, este método, los métodos no paramétricos han crecido en la literatura para calcular la eficiencia como un método que en general predomina. Dentro de estos métodos tenemos el análisis envolvente de datos, que lo que hace es particularmente, como su nombre lo indica, tratar de estimar una curva lo más ajustada posible que envuelva a todos los datos en particular, y lo que nos calcula, lo que nos devuelve es como una suerte de score, resuelve un problema de programación lineal, lo que nos devuelve es un score que mide, dependiendo cómo nosotros lo estemos estimando a esa función de distancia, que mide básicamente el incremento proporcional que debería ser básicamente cada una de las unidades para alcanzar la frontera, o básicamente lo que nos mide es como la reducción, si se quiere, en todos los insumos que debería ser para alcanzar la frontera. Tengo un grafiquito que por ahí queda mejor y donde va el punto del paper de Zimmer y Wilson, que nosotros lo tomamos. Uno lo que haría es esto simulado, básicamente va un Encode y Tauschman, que son los que escriben para el código para Stata, de efectivamente un proceso de producción con un producto y un insumo. Lo que hace DEA es simplemente construir esta curva con segmento lineal. Obviamente, si uno impone rendimientos variables a escala, construye esta curva gris más oscurita, y en donde uno lo que observa es que, digo, esa curva, esa frontera de posibilidad está incluido por cada uno de los bancos. Lo que dice Zimmer y Wilson en un paper del 2000, dice, es poco probable que todas las unidades o algunas unidades estén básicamente en la frontera de posibilidades o en la frontera de producción, porque por las rigideces que hay, algún grado de ineficiencia tendrían, entonces deberíamos tener como alguna breve distancia.
Por lo tanto, Simari Wilson lo que dice es, no, lo que vos tenés es, eh, estás como subestimando, sobreestimando básicamente la distancia. Lo que necesitas es corregirlo por eso y lo corrigen por un método Bootstrap. Hacen Bootstrap, calculan básicamente el sesgo y corrigen la curva básicamente o estiman la curva de gris, ¿no? Uno lo que tiene son, en los scores de eficiencia, dependiendo cómo uno lo mire, son distancias o valores acotados entre 1 y más infinito, porque uno lo que miraría es la distancia entre la curva gris o gris más clarita y el punto A, por ejemplo. Entonces esa distancia es mayor a 1, entonces cuanto más cercano a 1, quiere decir que más cerca estoy de la frontera de posibilidades, la frontera de producción, cuanto más alejado a 1, entonces estoy tanto más lejos. Entonces, lo que eh, precisamente, bueno, lo que uno ve acá es que estimado con métodos DEA, digo, análisis envolvente de datos, lo que tenemos es precisamente traerlo a la segunda etapa y estimar la regresión, básicamente, que lo tenemos ahí, la primera ecuación, ¿no? Que obviamente está truncado porque los scores de ineficiencia están truncados y no pueden, no pueden tomar valores menores a 1. ¿Cuál es el problema que la literatura ha destacado acá? Es, bueno, estos scores, tita sub I, básicamente que me mide el grado de ineficiencia, es no observado, ¿ok? Lo que yo puedo meter ahí es algo que está estimado. Y depende cómo yo puedo meter algo que está estimado, si meto algo que está con sesgo, entonces el sesgo automáticamente se me incorpora al error, al C sub I, ¿ok? Que puedo estimar básicamente la segunda ecuación que está ahí. Ahora, la cuestión es, ok, esas covariables, esos factores ambientales o variables ambientales que, digamos, pueden afectar la eficiencia, de alguna u otra manera tendrían algún tipo de relación con el sesgo, porque efectivamente los scores de eficiencia, o ineficiencia, cuando yo lo mido, es una eficiencia que es relativa al conjunto de los datos. ¿Ok? Entonces ese sesgo que lo tengo ahí está relacionado básicamente a los datos que estoy teniendo y por lo tanto si tengo las covariables que básicamente intentan medir o intentan discriminar, si se quiere, de forma alguna, esos grados de ineficiencia entre el banco, por lo tanto, indudablemente lo que voy a tener es que, va a tener algún tipo de relación. Si yo estimo esto con métodos tradicionales, llámese TOBIT, que se ha aplicado un montón en la literatura, incluso OLS, tengo problemas porque en realidad, básicamente, la estimación de la varianza acá no sería consistente. Entonces, digo, no solamente tengo los errores, los sí que son no independientes, sino que básicamente los Z también se relacionan básicamente con el cero o con el sí. Entonces, tengo los métodos que están basados en máxima variación de similitud, digo, tengo tipos de problema, lo que tengo es solucionar eso. O corrijo el sesgo o hago algún método de bootstrap, dice Simari Wilson. Simari Wilson lo que dice es hacer un método semiparamétrico, estimar básicamente la eficiencia como vos quieras, traerlo acá. Lo que hacemos es en la segunda etapa, hacemos draw básicamente de la distribución de los errores y calculamos pseudo errores estándar y básicamente lo que podemos hacer es simplemente estimar los intervalos de confianza y hacer una inferencia válida. O bien, ese es el algoritmo 1, o bien hacer el algoritmo 2, que lo que te indica es estimar todo junto adentro, ¿sí? Estimar básicamente el score de eficiencia, corregirlo por el sesgo, hacer nuevamente un bootstrap para estimar el beta básicamente que te interesa de la manera más precisa posible. Nosotros utilizamos el algoritmo 2 porque nos permite corregir y porque también hay muchos papers que lo que indican es ese sesgo es no despreciable, sobre todo cuando la función de producción tiene muchos parámetros, típicamente como en el caso que se aplica a los sistemas bancarios, o a estimar la eficiencia en los bancos. ¿Okay? Cuando tenemos problemas de dimensionalidad ahí, el sesgo es elevado, entonces es preferible utilizar, se comporta mejor en las simulaciones de Monte Carlo, se comporta mejor el algoritmo 2 que el algoritmo 1. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, lo que Facu, te decimos es, quedan ok, 10 bueno, 10 minutos. sí, sí, ¿Tá? sí. Una vez que tenemos esto, la literatura lo que dice es, con todo esto en mente, necesitas seleccionar
cuáles son los insumos que tienen los bancos y cuáles son los productos que tienen los bancos y cuáles son básicamente tus variables que tienen que ver con los factores ambientales. Hay toda una discusión acá en la literatura sobre cómo definir la función de producción. El enfoque de intermediación y el de producción son dos clásicos básicamente que se han aplicado en la literatura. No hay acuerdo sobre cuál es uno, cuál es mejor que cuál acá. Es un poco, en realidad, en relación a la pregunta que uno esté intentando contestar, y lo que uno ve, en general, lo que se hace típicamente en la literatura, uno elige un enfoque y básicamente lo contrasta con el otro como un posible método de error. El enfoque de intermediación lo que hace es mirar al banco en su función tradicional. El enfoque de producción lo que hace es mirar al banco como también un proveedor de servicio, quizás. ¿Ok? Por ahí muchos de los trabajos se aplican más a las sucursales, cuando uno utiliza adentro un banco y estima entre sucursales, utiliza más el enfoque de producción y no tanto el de intermediación. Elegimos el enfoque de intermediación y utilizamos básicamente los insumos y productos clásicos que han utilizado la literatura: personas, depósito y capital fijo medido por las sucursales, productos, préstamos, básicamente inversiones de los bancos y los ingresos por servicio. Con la particularidad que básicamente lo que hacemos es intentar testear entre dos modelos. Un modelo que incluya los ingresos por servicio, que están cargados básicamente gran parte de la actividad no tradicional de los bancos, y un modelo que excluya los ingresos por servicio. En la segunda etapa lo que hacemos es estimamos ese score de ineficiencia y lo que hacemos es regresamos por las covariables que son tradicionales básicamente en esta literatura, que tienen que ver con tamaño, riesgo y algunas variables más macro, más de contexto, y nos focalizamos básicamente en el non-share y en las DAMI que tienen que ver con la clasificación en la estructura de propiedad, si es un banco extranjero local, si es un banco público o privado. Non-share, que nos va a medir, para nosotros nos va a capturar básicamente la intensidad de la actividad no tradicional. Generalmente en la literatura es medido como los ingresos, la proporción o el ratio entre los ingresos por servicio sobre el ingreso total operativo. Y como es una medida entre 0 y 1, lo que uno podría es mirar es un incremento en el non-share, es una mayor exposición a actividades no tradicionales, ¿sí? Está cambiando básicamente la estructura de ingresos del banco. Nosotros en la literatura esperaría que eso tuviese un signo negativo, pues recordamos que Tita sombrero subí es un score de ineficiencia, por lo tanto si tiene un signo negativo, una mayor exposición a actividades no tradicionales, implica un mayor grado de eficiencia, producto que recolectás mejor la información y efectivamente te permite, digo, algún grado de sinergia en la parte tradicional. ¿Ok? A esa ecuación 1 lo que nosotros hacemos es para ver si estas estrategias de diversificación o estas incursiones en actividades no tradicionales varían básicamente con la estructura de propiedad, le agregamos un término de interacción. ¿Sí? Le agregamos un término de interacción y ahí verificamos. Nota no menor es que nosotros estimamos 1 como si fuera un gran corte transversal, ¿sí? Del 2002 al 2019, que básicamente lo miramos. Bien, ya estoy terminando. Este es el gráfico que elegimos para mostrarlo porque parece como para la primera etapa, digo, lo que nosotros estamos viendo en esa figura son los scores de ineficiencia, valores más alejados de 1, implica que el banco en promedio es tanto más eficiente, valores más cercanos a 1, el banco en promedio es más eficiente. La diferencia es que la barrita negra es el modelo 1, la barrita gris es el modelo 2, es decir, excluye los ingresos por servicio. Lo que nosotros podemos ver, básicamente, independientemente de los años que miremos y de cómo evoluciona la eficiencia, es que efectivamente, sistemáticamente, el modelo 1, que incluye las actividades no tradicionales, eh, estima como con mayor grado de eficiencia los bancos que si lo excluyen, ¿no? Es una conclusión que está acorde básicamente a la literatura, que dice, en realidad necesitas, en el producto bancario necesitas incorporarlo, porque si vos lo sacás, entonces estás como subestimando. Y en esta segunda etapa, lo que vemos en la segunda etapa es, simplemente puse las tablas y con los coeficientes que, que por ahí interesan, simplemente vemos el signo acá, lo que vemos es
los signos son esperados, por lo menos en non-share. Digo, independientemente del modelo, hay una relación negativa ahí, ¿tá? Entonces, lo que estamos viendo es los bancos que tienen mayor exposición a actividades no tradicionales son más eficientes, coincide con la literatura, y lo que sí destacamos acá, a diferencia, porque esto va a ser una diferencia con lo que encuentra la literatura para Argentina, es que para nosotros los bancos públicos en el sistema bancario de Argentina son más ineficientes que los bancos privados. ¿Ok? No encontramos algún grado de diferenciación entre si son más eficientes o no los bancos extranjeros, ¿tá? No encontramos ningún grado de diferenciación. Ahora sí, cuando nosotros le agregamos la interacción es si básicamente esta mayor exposición a actividades no tradicionales de los bancos cambia según la estructura de propiedad, vemos que si sos banco público o privado, no te cambia mucho, digo, de hecho es no significativo el coeficiente, pero lo que sí vemos es que entre bancos extranjeros y bancos locales sí hay una diferencia entre ventajas, si se quiere, relativa entre los bancos extranjeros versus los bancos locales. Nuestra interpretación acá, y que es acorde a los resultados que tiene la literatura, es los bancos extranjeros, digo, tienen más 4 minutos. incentivo y están más preparados, básicamente. Sí, sí, ya termino, ya termino. Están más preparados, básicamente, para emprender este tipo de actividades en relación a los bancos locales, ¿sí? Porque tienen más competencia en los mercados locales y, por lo tanto, digo, compensan, si se quiere, en ese sentido con actividades no tradicionales, manejan mejor la tecnología, manejan mejor básicamente los sistemas de información. Y como para finalizar, simplemente un gran resumen de los resultados que por ahí hemos encontrado. Nuestros resultados sí apoyan la inclusión de, cuando miramos el mix de productos, necesitamos incluir las actividades no tradicionales, por lo menos para los bancos acá en Argentina. Es importante, si yo lo excluyo estoy subestimando la ineficiencia y encontramos resultados que son típicos también con la literatura, que es si se quiere, la mayor exposición a las actividades no tradicionales o mayor diversificación en los ingresos de los bancos está asociado básicamente con una mejor asignación de los recursos dentro de los bancos. Y a diferencia de lo que encuentra en la literatura, en Argentina, incluso para un paper que lo habíamos escrito anteriormente con Juan, nosotros encontramos básicamente que los bancos públicos son más ineficientes que los bancos privados. ¿Sí? Y esto quizás puede verse a que en los papers anteriores ninguno ha considerado las actividades no tradicionales. ¿Sí? Los bancos públicos se desempeñan peor, en línea con la literatura en general para los países en desarrollo y también desarrollados, los bancos en general públicos se desempeñan peor. ¿Sí? Así que, bueno, nada, eso. Muchas gracias. Tiempo. Gracias, Facu. Eh, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una, en realidad está por fuera de lo que es el artículo. Estas son todas medidas de ineficiencia dentro de lo que es el sistema. Pero yendo a ese paper que citaron de Sturzenegger y viendo del tema de el sistema bancario de Argentina versus de los otros países, no es una ineficiencia absoluta, pero hay algún mensaje de cómo debería ser, cómo tendría que ser el sistema bancario o qué debería cambiarse para que se acerque a los niveles de países, inclusive de nivel de desarrollo similar al de Argentina. Eh, ¿Vos decís con nuestro paper o decís en la literatura más en general? Si hay No, no, como si algún del paper de criterio. ustedes sale algo, y también en términos generales, digamos, por ejemplo, una de las cosas que tengo entendido de Argentina es una muy baja densidad, digamos, bancaria para lo que es el grado de desarrollo de Argentina. Sí, Ahora bien, los bancos están cada vez achicando más, con lo cual va en contra de aumentar, digamos, las sucursales. sí, sí, sí. Eh, Sí, Facu. No, Juan, sí, ¿votás? pero quizás esa respuesta la podemos ver en el paper anterior que escribimos en el 2020, más que salió ahora, en el 2024, en donde en realidad no hacemos la segunda etapa, sino sí calculamos los scores de eficiencia. Esos scores de eficiencia, si uno lo va reflejando por cada uno de los bancos, podría tener una idea de qué es lo que le falta a cada uno para llegar a ser más eficiente, ¿no? Pero bueno, depende de las variables que uno considere.
por ejemplo, lo que vos dijiste creo que es muy, muy acertado porque, digamos, el nivel de la cantidad de sucursales es uno de los insumos que a veces se reclama como que contribuye a la ineficiencia, ¿no? Porque, bueno, y otra cosa también que a veces no es tan clara de verla es toda la parte, por no decirle en negro, pero todo lo que está por fuera del sistema también bancario que no llega a ser, que sería la parte de la informalidad. Y ni hablar ahora con la apertura de la competencia que tienen las billeteras virtuales, que eso también es para llegarlo, digamos, a observar. Si queda un tiempito como para hacer un resumen y contarle también por ahí, relacionarlo a lo que dijo Gabriel, Seaman y Wilson trabajó mucho esta primera etapa para poder criticar a los que usaban en la segunda etapa algo tan convencional como los modelos que conocemos todos como el TOBID o los modelos censurados, donde él encontró justamente eso, o sea, cómo trabajar o quitar ese sesgo que Gabriel lo determinaba en su primera etapa para que la segunda etapa sea válida, ¿no? Así que bueno, como para relacionar las dos cosas, si bien una es no paramétrica y la otra es paramétrica, pero bueno, podríamos decir así. Pedro, te paso el paper si querés así lo veas. Sí, Gabriel. Eh, no, no, ¿qué tal? Primero, muy interesante la verdad lo que hicieron. Yo lo que, según entiendo de la presentación de Facundo, el problema es que Z, ¿no? O sea, lo que ustedes llaman Z, está relacionado con, digamos, entraría en la función de producción, ¿no? ¿Eso es lo que genera el sesgo? Sí, No, en realidad, no necesariamente. Digo, lo que genera, vos decís lo que genera el sesgo. Claro, claro. O sea, porque en su modelo el tema es que ustedes lo que dicen es que hay un sesgo porque Z puede estar relacionado con el error de los scores de eficiencia, y eso sería Sí. porque Z en realidad pertenece a la función de producción, ¿no? No debería pertenecer, exacto, no debería pertenecer, No, bueno, pero el tiene que tener tema es alguna relación con los X claro, e Y pero por ejemplo para Argentina uno podría pensar que esos Zetas, ¿no? Son elecciones de los bancos y que en realidad, también. ¿no? Digo, porque pensando con eso, digo, como para pedir la robustez, estaba pensando si se puede agregar los zetas a la función de producción como otras Ujú, variables de insumos y después ver ujú. si aún siguen relacionados con los scores de eficiencia en esos insumos que ustedes están midiendo. Ok, Eh, no está sé si, bien. si es válido en realidad, Sí, pero sí digo, se porque, puede, sí, sí, es válido, porque de hecho nosotros no lo pusimos y tampoco lo llegamos a comprobar. Lo que hace Simmery Wilson es un poco racionalizar un poco el proceso de la segunda etapa. Entonces te claro, escribe un DGP, digo, a partir de dónde tiene sentido. Uno lo que busca modelar es como la función de densidad entre lo que son las variables insumo y el Z, ¿ok? Y digo, por eso tiene que haber una relación mm, entre el Z y los X e Y, digo, entre los insumos y los productos. Ahora bien, lo que no te puede pasar es que los Z te muevan, si se quiere, la frontera de producción. Eso no te puede pasar. claro, Digo, ese es porque el ahí gran vos, supuesto que él hace, que Z exactamente. es independiente de la forma claro. funcional que vos le Eh, das, digamos, claro, Pero acá digo, es válido. los bancos usan capaz el mercado informal para fondear los préstamos formales. Digo, acá puede haber toda puede una, pasar esas ¿no? cosas, sí, 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 sí. sí, 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 es válido y de hecho hay algunos papers que están intentando testear, digo, esta condición de separabilidad, lo llaman en Simari Wilson, digo, toda esa Mm, estructura, se hace ahí, lo que vos necesitas es que no se mueva la frontera, que el Z se te mueva acá nomás, el X e Y se te mueva, pero si el Z se te mueve la frontera, entonces claro. caes en el mismo Mm, problema que antes, ¿ok? mm, Yo te digo desarrollos recientes. De hecho, los mismos autores, con un grupo de otros autores, pasan a aclarar este tema de la condición de separabilidad en el año 2016 recién, que le llaman, bueno, DEA en dos etapas, Cabit Set, o donde explican, digamos, por qué la necesidad de mantener esa separabilidad con los zetas y cómo usarlo. Ahora hay algunos desarrollos nuevos, pero que, bueno, nosotros no nos metimos porque queríamos terminar de entender bien estas partes que recién estábamos analizando, que eran las operaciones no tradicionales de los bancos.